Bueno, chicas, estamos en la lección número 22 del 23 de febrero. Ya técnicamente solo nos faltarían dos clases para terminar la semana 8 y eventualmente los cursos. Y lo que vamos a ver hoy es lo que se llama el producto escalar y la norma de un vector. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a entender por producto escalar? Técnicamente, si yo tengo dos vectores que están en Rn, entonces el producto escalar o el producto interno o el producto punto necesariamente es la multiplicación uno a uno, como si fuera combinación lineal, de las componentes o de las coordenadas de estos vectores. Bueno, en vectores, la clase pasada hablamos de que esto eran componentes. Entonces, técnicamente es la sumatoria de estas componentes como producto uno a uno de los vectores o de estos dos vectores que se estén utilizando. Un ejemplo, para que quede más al grano, un ejemplo es el siguiente. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, chiquillas, cuál es el producto punto de 1, 1? Vean que es un puntito con el 2, 3 y 6. Entonces, la regla dice que yo multiplico el 1 con el 2, sumo el 1 con el 3 y hago el 1 con el 6. En este caso, la suma de esto me está dando 11. Y observen que estoy operando dos vectores de R3 y el resultado es un número real. ¿Ok? Eso es muy importante. Veamos otro ejemplo. Tengo el vector A5, 6, producto punto, con 1, 0, 4. Entonces, si yo hago el producto punto, sería A por 1 más 5 por 0 más 6 por 4. Y al final esto me va a quedar A más 24. Vean que estos son dos vectores de R3 y esto es un número real. Un ejemplo más. Si yo tengo el 1 menos 1, 1 menos 1, producto punto con el 0, 0, 0, 0. Si yo hago este cálculo, me queda 1 por 0, más menos 1 por 0, más 1 por 0, más menos 1 por 0. Y el resultado me da 0, que es un número real. Entonces, vean que el producto punto literalmente se define como la operación binaria de dos elementos en Rn. Vean que aquí yo tengo dos elementos en Rn. Los tomo, los opero, tengo un U, tengo un V y mando el resultado a un número real. Y este número real se le conoce como el producto punto de U por V. Entonces, literalmente esa es la definición del producto escalar. Producto interno, producto punto. Ve que tiene varios nombres. No sé si tienen dudas con este ejemplo, chiquillos. No. Está bonito, ¿verdad? Técnicamente es como desbaratar los números. Desbaratar los vectores, es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora que ya tenemos lo que es el producto punto o producto escalar, vemos que hay un teorema asociado sobre las operaciones de estos vectores en Rn y cosas interesantes que tenemos al respecto. La primera propiedad es que el producto punto es conmutativo. Vamos a hacer la prueba de la número 1, ¿ok? No, la número 1 es muy fácil. Bueno, no importa, digamos la número 1. Digámosle la prueba del número 1. Yo puedo decir que sea U, puedo decir que sea U, por ejemplo, U sub 1, U sub 2, hasta U sub n, las componentes de ese vector en Rn. Y sea V, por ejemplo, V sub 1, V sub 2, hasta V sub n, y ambos son vectores en Rn. Con la flechita arriba, recordamos que es el símbolo de vector. Entonces, ¿qué va a pasar para hacer la prueba de la primera propiedad que conmutan? Si yo tengo U producto punto por V, significa que a U sub 1, U sub 2, puntos suspensivos U sub n, hago producto punto con V sub 1, V sub 2, hasta V sub n. Pero esto es hacer U sub 1 con V sub 1, más U sub 2 por V sub 2, más puntos suspensivos U sub n por V sub n.
Pero como eso es una multiplicación, yo le podría invertir el orden. Podría ser V sub 1 por U sub 1, V sub 2 por U sub 2. Y aquí me quedaría V sub n por U sub n. Pero esto que está aquí es lo mismo que haber hecho V sub 1, V sub 2, V sub n, producto punto con U sub 1, U sub 2, hasta U sub n. Pero esto que está aquí es lo mismo que haber hecho producto punto de V con U. Y con eso se prueba que el producto punto cumple la primera propiedad, que es decir, que es conmutativo. No vamos a probar las otras a menos de que ustedes quieran, pero técnicamente observen que tenemos la propiedad asociativa, tenemos la propiedad distributiva con respecto a la suma, tenemos que el vector 0 por U da 0, tenemos la propiedad asociativa con respecto al número real y la propiedad 6, que es muy importante, nos dice que el producto punto de un valor o de un vector consigo mismo, siempre es mayor que 0. Entonces, en el caso de la propiedad número 6, veámoslo con un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si yo hago 1, 1, producto punto con 1, 1? Cuando yo hago este cálculo, vean que me queda 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. Pero esto es 1 más 1 más 1. Esto es lo mismo que 3 y el resultado, vean que siempre es, en este caso, mayor o igual que 0. Entonces, el producto punto con un número 100, con él mismo siempre es mayor o igual que 0. Y como dice el teorema en el punto 6, la única manera para que esto dé 0 es que el vector sea 0, o sea, sea el vector nulo. En caso contrario, el resultado siempre es positivo. No sé si tienen dudas de este ejemplo, de estas propiedades, si quieren ver alguna como ejemplo. Ustedes me dicen, chiquillos. Digo, en mi caso no, porque todo va siendo lo mismo, desarrollar, y como hizo aquí la multiplicación y luego vuelve a separar y ya vuelven a dar los vectores. Ujú, ujú. Sí, en realidad es muy parecido, nada más de tener ese cuidado. Ok, está bien. Bueno, yo le creo. Yo le creo, Clarita. Cualquier cosa, si alguien está copiando, me dice y si no, paso. Bueno, voy a pasar a la mano de Dios. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver una cosa interesante que tiene el producto punto. ¿Ok? Quiero que vean una cosa interesante. Chiquillos, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el punto 1,1? Y a este punto, que es el 1,1, yo quiero saber cuánto es la distancia que hay desde 0, 0. ¿Qué harían ustedes para encontrar esta distancia entre este punto y este punto? ¿Qué hacemos? No me asusten, ¿verdad? Profe, la fórmula, profe. ¿Cuál fórmula? Distancia entre dos puntos. Ah, muy bien. Podemos usar la fórmula de distancia entre dos puntos. Muy bien. ¿Y cómo era la fórmula de distancia entre dos puntos? ¿Qué había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? Profe, era raíz cuadrada, profe. Sí, sí. Siga, siga. Va bien, va bien. Raíz cuadrada de bueno, x a la 2, bueno, hay que definirlos. Pero x a la 2 menos x a la 1 al cuadrado, profe. Ah, ok. Entonces sería, por ejemplo, este es el X1 y este es el Y1. Ese es el Ajá, X2 y ese es el Y2, ¿verdad? sí. Ah, ok. Entonces sería como el X1 menos, sería el X1 menos el X2, sería 1 menos 0 al cuadrado, ¿ah? Sí, profe. Y 1 Más menos, ajá, y2 menos y1 ajá, y al cuadrado, ¿verdad? al cuadrado. Sí. Muy bien. Y esto que está aquí nos va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Sí, profe.
Muy bien. Y eso salió porque aquí había como un triángulo rectángulo que se le aplicó Pitágoras, ¿verdad? Este cateto era 1 menos 0. Y este cateto es 1 menos 0, ¿verdad? Porque aquí está el 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Pero vean qué interesante. Ahí está 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero esto es 1 por 1 y este es 1 por 1. No sé si lo ven. Sí, profe. Y les hago una pregunta. ¿Será cierto que esto será lo mismo que 1,1 producto punto con 1,1? ¿Qué opinan? Según la definición que vimos. Sí, profe, haciéndolo sí. Creo Y que uno sí. dice, oh, por Dios, ¿verdad? Y se le bajan las babas a uno, ¿sí? Ajá. Entonces, resulta y sucede que a esto es lo que voy. Yo podría ver que la distancia que hay de 1,1 a 0,0 literalmente es la raíz cuadrada del producto punto con el 1,1, ¿verdad? Y entonces ya tendríamos como una fórmula, porque por ejemplo, si al 1,1 yo lo veo como un vector y lo veo como u, técnicamente podríamos decir que la distancia es la raíz cuadrada del producto punto de u con u, ¿verdad? Con el mismo. Y ya sabemos que por el teorema anterior es positivo. Muy bien. Vamos a ver, hagámoslo con otro a ver si funciona. A ver, chiquillos, ¿cómo sacarían ustedes la distancia que hay de 0,0 al puntito 2,3? ¿Qué harían? Pueden usar la misma distancia entre puntos, pero ¿cómo sacamos la distancia que hay de 2,3 al 0,0? Pueden usar la fórmula que nos dijo Gabriel. ¿Cómo sería? Profe, ahí se puede hacer de una vez el producto punto, profe. Para ser Ah, más sí, rápido. pero sí, exactamente, pero hagámoslo a la antigua. ¿Cómo lo haríamos a la antigua? No, ese es otro caso, profe. Yo no me lo sabía. No, no, es que eso es lo que vamos a ver. Sí, ¿cómo lo haríamos a la antigua? Vamos a ver si la agarran el toque. Sería 2 menos 0 al cuadrado, ¿verdad? 2 menos 0 al cuadrado, profe. Ajá, Más más, 3 menos 0 ajá, 3 menos al 0 al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Pero esto es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Pero 2 al cuadrado es 2 por 2. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿verdad? Y según lo que vimos, esto es lo mismo que el producto punto de 2,3 con 2,3, ¿verdad? 2 por 2 más 2 por 3. Entonces, técnicamente volvemos exactamente a lo mismo. O sea, si a este vector le ponemos W, entonces es lo mismo que la raíz cuadrada del producto punto de W con W, partiendo de la definición que acabamos de ver ahora. No sé si me van llegando al punto, chiquillos. Es que no lo veo ahí. Yo creo que la pizarra no. Ya no. Le Como que se tapa. corta. Sí. No, pero. Ok, sí, Ahí. sí, tapaba, profe. Ahí sí, ahora sí se ve, y ahora sí. Ajá. Entonces lo que dije antes fue que esto es W por W. ¿Ok? Ujú. Entonces, quiero que vayan viendo ese tipo de relación, que técnicamente la distancia euclidia, que es la que ustedes conocen, yo la puedo redefinir como la raíz cuadrada del producto punto. Entonces, el producto punto, pues, está bien, es funcional, pero más allá, la idea de construir la fórmula del producto escalar o el producto punto es para poder generalizar el teorema de Pitágoras. Eso es lo que estamos haciendo, generalizar el teorema de Pitágoras no por sus ángulos, sino por su dimensión, porque entonces podríamos hacer algo parecido si no estuviéramos en R2, sino que estuviéramos en R3, o incluso en R4 o en R5, en dimensiones donde yo no podría dibujar. Es decir,
vamos a la siguiente definición, lo que se llama la norma o la longitud. Lo que acabamos de ver, chiquillos, fue el preámbulo de lo que se conoce como la norma. La norma se define, la norma se utilizan dos barras verticales, es una distancia. La norma significa la raíz cuadrada del producto punto de un vector consigo mismo. En particular, es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de las componentes de ese vector. Entonces, la norma lo que nos dice es el tamaño que tiene el vector o el tamaño que tiene la flecha. Por ejemplo, aquí, lo que acabamos de ver, esto que está aquí es la norma del vector U. Se utilizan estas dos barras a los lados. Si hacíamos los cálculos, nos hubiera dado que la hipotenusa aquí vale raíz de 2. En este otro caso, si hubiéramos hecho los cálculos, esa sería la norma del vector W o W. Bueno, no terminamos, pero si hubiéramos hecho los cálculos, nos hubiera dado raíz de 10. Entonces, la distancia al origen de 2,3, no visto como punto, sino como flecha, nos dicen que el tamaño de esa flecha va a ser raíz de 10 unidades. Entonces, la norma, volviendo aquí a la definición, es eso, es el tamaño que tiene esa flecha si nosotros usamos el producto punto. Muy bien, entonces en 3 dimensiones, si yo les digo a ustedes, chiquillos, si yo tengo el vector 2, 3,4, y yo les digo, ¿cuál es el tamaño de la flecha si nosotros dibujáramos en 3 dimensiones? Y aquí tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, por aquí está el 2, por aquí está el 3 y aquí está el 4. Entonces, yo lo que quiero que vean, lo voy a hacer un poco rápido, es que si nosotros tuviéramos la flechita que está aquí, ¿cuál sería el tamaño de esa flecha? Entonces, lo que hago es que le saco la norma a 2, 3,4. ¿Y qué es la norma? Es la raíz cuadrada del producto punto de este vector consigo mismo. Y aplicamos lo que vimos antes, 2 por 2, o sea, sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Vean que ahí hay un 2 por 2, más un 3 por 3, más un 4 por 4, pero van a quedar al cuadrado. Y entonces, literalmente, el tamaño de esta flecha va a ser 4 más 6 más 16. Es decir, el tamaño de esta flecha es de raíz de 26 unidades lineales. No sé si son centímetros, yardas, metros, kilómetros, pero luego uno le puede encasquetar esa información. Entonces, este simbolito significa norma y se refiere a la generalización de aplicar el teorema de Pitágoras en dimensiones mayores que 2 o 3, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, sobre todo para efectos topológicos, que, bueno, lo van a ver en otros cursos. No sé si tienen dudas sobre esta definición, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Profe, eso se usa en R2 para adelante, ¿verdad, profe? Sí, usted puede definir esta fórmula en cualquier dimensión, en 5 dimensiones, en 7 dimensiones, exactamente. Entonces, es el teorema de Pitágoras, por decirlo así, en dimensiones mayores, en todas las dimensiones posibles, ¿verdad? Pero, nosotros estudiamos hasta la tercera ahorita, ¿verdad? Sí, digamos, este curso se ve hasta 3 dimensiones, pero después cuando vean topología o vean análisis 2, tienen que ver esta definición otra vez de norma para poder escalar cosas que no son intuitivas. Entonces, por eso desde este curso se les informa, ¿verdad? Ay. Ay, sí, viera usted, mezcle esto con un épsilon. Pero eso Así son, ya me así tiene es. cansado, bro, ese Exilon, bro. Bueno, lo voy a seguir viendo. Y análisis 2 es esto, es la mezcla de este curso con épsilons y normas y estas cosas. Ah, no, hombre. Sí, ya le resumí cómo es el curso. Van a ver bolas donde la métrica no es Euclid y cosas de ese tipo, pero bueno, no es para asustarlos, sino para informarlos. Pero es muy bonito, no se asusten. Si ya pasan el de análisis con épsilons y deltas, ya los otros es lo mismo, pero en otras dimensiones. Por ahí va la cosa. Muy bien. Vean, vamos a hacer ejercicios para que vean cómo funciona esto. Vamos a probar que el triángulo con estos vértices es un triángulo equilátero. Entonces ustedes dirán, ay, es la zanja del yoyo, ¿qué tengo que hacer yo con esta información?
Tengo que probar que eso que está ahí, chiquillos y chiquillas, es un triángulo equilátero. Voy a tratar de dibujarlo para tener un esquema de qué es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer aquí el eje de las X, el eje de las y nada más. Dice que el punto A tiene coordenadas menos 1,1. Quiere decir que por aquí está el puntito A. Dice que el punto B tiene coordenadas 3,1. Entonces sería 2, 3,1. Parece que aquí está el punto B. Y dice que el punto C tiene coordenadas 1, ojo, sería X1. Ah, aquí me equivoqué, chiquillos. Aquí es menos 1. Menos 1,1. Menos 1,1. Ese es el punto A y ese es el punto B. Ahora sí. 3,1 y el otro puntito tiene coordenadas 1,1 más 2 raíz de 3. Pareciera que el punto C está por acá. Entonces, el ejercicio, vea que yo estoy dibujando nada más como para resaltarlo hacia dónde vamos. Entonces, el ejercicio nos dice que pruebe que el triángulo formado por estos vértices es un triángulo equilátero. Muy bien, ¿cuál es la característica de los triángulos equiláteros, chiquillos? Todos sus lados son iguales, profe. Muy bien, todos los lados son iguales. Entonces, ¿qué significa esto a nivel de vectores en este mundo? Esto significa que si yo construyo la flecha AC, la norma de AC tiene que ser igual a la norma, por ejemplo, de la flecha que empieza en C y termina en B. Y tendría que ser igual a la norma de la flecha que empieza en A y termina en B. Vean que no hay cierto orden. Uno usualmente, pues, se lo puede dar o no. Lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, ustedes buscan un punto de inicio. Por ejemplo, yo inicié en A. Entonces hago el recorrido siguiente. Me muevo de A a C, me muevo de C en B y luego me muevo de B en A. Entonces aquí esta última le podemos colocar BA. Entonces, yo lo que tengo que mostrar en este ejercicio es que la norma de AC, es decir, esta flecha es del mismo tamaño que la flecha CB y es del mismo tamaño que la flecha BA. Y esa es una manera de probar que el triángulo es equilátero. También podemos calcular los ángulos, pero esto todavía no lo hemos visto. Entonces, por el momento, si yo pruebo que los tres lados son iguales, eso es un triángulo equilátero. ¿Todos me siguen hasta ahí con la idea? Sí, está clarito. Profe, Ajá. ahí sería igual con distancia, ¿verdad? No, ya aquí usamos la definición de norma. Ah, ok, de una vez. Sí, vean cómo funciona la cosa. Vamos a hacerlo con el primero para que ustedes vean qué fácil. ¿Quién es la norma de AC? La definición dice que la norma de AC es la raíz cuadrada del producto punto de AC por AC. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué fue lo que vimos con el caso de R2? Nada más es el producto punto de AC con AC. Ahora sí, la pregunta es, ¿quién es AC? Entonces, recuerden, si no han visto el video o la clase del martes, para calcular la flecha AC, tienen que tomar el punto C y restarle el punto A. Esa es la forma en que vamos a calcular las flechas. Al punto C le quito el punto A. Entonces, a 1,1 más 2 raíz de 3 le tengo que quitar el punto A. El punto A es menos 1. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Esa es una fórmula, una definición que vimos el sábado. Ya no me acuerdo cuándo fue el sábado. Sí, María Fernanda, ¿verdad? Fue el sábado, que está usted, sí. Entonces, las flechas se calculan así. Al punto final le quito el punto inicial. Entonces, eso hay que hacerlo a mano. Si yo hago la resta, a 1 le quito 1, o sea, eso es 1 más 1 me da 2. Y si a 1 más 2 raíz de 3 le quito 1, lo que me da es 2 raíz de 3. Ustedes me siguen o me indican si entendieron eso. Sí, profe. Muy bien, entonces, cuando yo vuelvo acá, yo le saco la raíz cuadrada a AC por AC, pero esto es 2 raíz de 3, producto punto con 2 raíz de 3. ¿Ok? Entonces vean qué es esto que está acá. ¿Qué me queda si aplico el producto punto, chiquillos? 2 por 2 más 2 raíz de 3.
Ajá, 2 por Raíz 2, ¿cuánto les dan de una vez? 4. 4, muy bien, más. Y 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3, lo pueden hacer a pata o en calco, como ustedes quieran. 12. ¿Cuánto les dan? 12. ¿Cuánto? 12. 12. Dice la compañerita que 12. Chiquillos, la raíz de 4 más 12. 4. Ajá, muy bien, entonces 4. Entonces quiere decir que el tamaño de este lado, del lado AC, vale 4, o el tamaño de esa flecha es de 4 unidades. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Muy bien, perfecto. Ya tenemos que vale 4 unidades. ¿Qué tenemos que verificar? Que los otros valores también me van a dar 4. Muy bien, pues vamos a ver si me entendieron. ¿Quién es la norma de CB? Se ve, se siente, se sabe, inteligente. ¿Quién sería la norma de ese, chiquillos? Raíz de producto punto es que se dice. De Ajá, sí. CB. Ajá, de CB por CB. Muy bien. Y ahora sí, ¿quién es CB? ¿Quién sería entonces la flecha CB? B menos C. Ajá, muy bien. Entonces sería B menos C. Vean que B sería 3,1 y C vuelve a ser 1,1 más 2 raíz de 3. Y tengo que hacer la resta. Vean que si a 3 le quito 1 me da 2. Y si a 1 le quito 1 más 2 raíz de 3, los 1 se cancelan, pero aquí me queda menos 2 raíz de 3. Entonces vean que aquí es lo mismo que hacer 2 por menos 2 raíz de 3, producto punto con 2 menos 2 raíz de 3. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Ujú. Y vuelve lo mismo. Vuelven a hacer 2 por 2, 4, ¿verdad? Y menos 2 raíz de 3 por menos 2 raíz de 3. ¿Cuánto les da eso? Menos por menos, más. Y 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3. ¿Cuánto les dará? Vuelve a dar 12. Y ya sabemos que esto nos va a dar 4. Entonces, qué lindo. Eso quiere decir que la otra flecha tiene una longitud de tamaño 4. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Creo que Vamos sí, con... bro, vamos bien. Sí, ven que es bonito, no es feo. Es que uno lo ve ahí una caraja con doble palo y le da miedo, ¿verdad? A mí también me daría miedo, pero aquí no, es matemática, no es la vida real, entonces no nos asustamos. Muy bien. ¿Quién sería la norma de BA? Entonces, vamos a ver si ya entendieron. La norma de BA. BA por BA. BA por BA. Ajá, muy bien, excelente. Le dejan la flechita arriba, muy bien. Y aquí viene la raíz cuadrada de, pero no tenemos BA. Vamos a ver, entonces, ¿quién es BA? A menos B. Que sería A menos B, excelente, muy bien. Sería al puntito A, que es menos 1, 1, le quito el puntito B, que va a ser 3,1. Y si yo hago esta resta, a menos 1 le quito 3, me da menos 4. Y si a 1 le quito 1, me da 0. Entonces, aquí tengo que hacer menos 4,0, producto punto con menos 4,0. ¿Y qué me da ese producto punto, chiquillos? Chiquillas. 16. 16. ¿Y la raíz de 16 es? 4. Y por lo tanto, el triángulo equilátero, perdón, por lo tanto, el triángulo es equilátero. Entonces, el triángulo dado es equilátero. Porque verificamos, hemos verificado a través de la norma que en efecto los tres lados son o valen lo mismo. Y eso es todo el ejercicio. ¿Cómo les fue? ¿Dudas, preguntas?
Ok, muy bien. Gabriel, ¿vos? No, profe, está bien. Bueno, cualquier cosa hay pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya que nosotros tenemos acá esta información y tenemos la definición del producto escalar y la norma de un vector, nos vamos a las propiedades que tiene la norma. La norma tiene tres propiedades muy importantes. Esta yo la probé, o vamos a ver cuál fue la que probé, no me acuerdo. Una de estas la probé en uno de los videos. Entonces, es muy importante porque se aplica en todos los vectores que van o que son de Rn en adelante. Entonces, para que le presten atención a este detalle. No las vamos a demostrar, no demostrar, no demostrar hoy, pero sí verlas en el libro, verlas en el libro. Igual en internet, yo creo que les puse un link sobre estas propiedades. Yo creo que en la clase de la vez pasada, es decir, del semestre pasado, pueden ver el video de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Eso es muy importante, obviamente acompañada de la desigualdad triangular. Entonces, técnicamente, esas dos propiedades son interesantes porque proponen el comportamiento de las normas de los vectores a través de estas desigualdades. Vamos a proponer ejemplos para que ustedes vean de qué es lo que se trata toda esta situación. Entonces, con respecto a la primera propiedad es sobre el escalamiento o la norma del escalamiento de un vector. ¿Qué pasa si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, cuál es la norma del vector 2, 4, 8? Entonces, la primera propiedad dice que yo me doy cuenta que podría sacar a escalar el 2 y me queda aquí 1, 2 y 4. Entonces, la propiedad número 1 me dice, que hay un 2. Bueno, entonces lo puedes colocar afuera en valor absoluto y te dedicas a calcularle solo la norma a 1, 2 y el 4. Y ya lo que vimos, para sacar la norma de 1, 2 y 4, es decir, el resultado que yo puedo sacar a esto es valor absoluto de 2 va a ser 2. Y la norma de esto es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya yo estoy haciendo todos los cálculos. Es decir, esto me da 2 veces la raíz de 16, 21. Es 2 veces la raíz de 21. Entonces, observen esa propiedad donde un escalar yo lo puedo extraer fuera de la norma y vean que queda en valor absoluto, muy importante. Si esto hubiera sido un todo negativo y saco un 2 negativo, aquí me queda un 2 negativo en valor absoluto, pero queda como 2 positivo, porque la norma siempre es positiva. La norma es una distancia y las distancias son positivas. Entonces, no se les olvide la esencia de esta situación. No sé si me entendieron el ejemplo 1, si vieron qué es lo que hace el escalar. Profe, por explicarlo, bueno, las dos desigualdades últimas. Sí, lo voy a hacer. Voy con la segunda, no te preocupes. Segunda propiedad. La segunda propiedad de la desigualdad triangular. Imagínense que es un triángulo, pero en otra dimensión. Es lo que sabemos. ¿Qué pasa si yo le saco la norma a 1, 1, 1 más 2, 2, 2? Entonces, eso quiere decir la propiedad número 2. Cuando uno estudiaba la desigualdad triangular, y aquí son flechas, si yo tengo el vector U y yo tengo el vector V, lo que me está diciendo esta propiedad es que si yo estudio la suma de estos dos vectores, siempre tiene que cumplirse que esta distancia sumada tiene que ser menor o igual que si sacara la norma de U por aparte, primero sacara el tamaño de esta flecha y le sumara el tamaño de la otra flecha. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso siempre se cumple, pero no, hay casos donde por la juego o por los juegos conocidos, esto se puede invertir. Pero no se les olvide la esencia. La suma de esas flechas de forma individual es lo mismo que sumar las flechas en forma separada, pero el resultado puede ser igual
o puede ser mayor. Y la manera en que esto cambia es si el triángulo es rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, entonces obviamente que es el teorema de Pitágoras. Pero si los ángulos son mayores, acuérdense que ahí estaba la ley de cosenos, donde la amplitud era más larga, entonces quiere decir que la flecha, o esta distancia entre las flechas, es más larga. Por eso ahí se está presente la desigualdad. Entonces, veámoslo con el ejemplo que está acá. Si yo hago 1, 1, 1 más 2,2, vean que esto que está aquí, la desigualdad triangular dice que esto siempre va a ser menor o igual que en la norma del 1, 1 más la norma del 2,2. Eso es lo que dice la desigualdad triangular. Y veámoslo acá. La norma de esto va a ser, esto es 3, 3, 3. Dice que la norma de 3, 3, 3 tiene que ser menor o igual que la norma del 1, 1. La norma del 1, 1 es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y la norma del 2, 2, 2 es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Voy a seguirlo por acá. La norma del 3, 3, 3 es 3 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso tiene que ser menor o igual que la raíz de 3 más 3 por 4, 12, que la raíz de 12. Todos me siguen hasta ahí, chiquillos, los cálculos que estoy haciendo. Pregunten, Sí, a ver. Ok. Ahora, vean que esto es raíz de 3 al cuadrado. 9, 9, 9. Sería 3 por, ya no es 9, 9. 3 por 9. Esto sería raíz de 27. Y aquí tendría raíz de 3. Y raíz de 12 es 4 por 3. Raíz de 12 es 2 raíz de 3. Y raíz de 27, 3 por 9, 27. Esto es 3 raíz de 3. Y aquí vean que me da 3 raíz de 3. Fíjense a ver si no metí las patotas. Ven, entonces aquí sí funciona. 3 raíz de 3 es menor o igual que 3 raíz de 3. Hay algunos casos donde lo que está del lado derecho es más grande. Pero vean que ahí sí nos está funcionando. No sé si hay dudas, preguntas. Pregúntenme. No, yo creo que sí. Bueno, en mi caso sí le sigue, profe. Ok, es una desigualdad, o sea, pero no se te olvide cómo funciona, ¿verdad? Usted no, o sea, cuidado, usted separa esto como una igualdad, porque aquí funciona en el ejemplo, ¿verdad? No trabaja así. La suma solamente se puede comparar con una desigualdad. Eso es lo que está pasando. Muy bien, y vamos con la desigualdad de Cauchy-Schwarz. En el caso de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, entonces, en el caso del ejemplo número 3, por ejemplo, yo les digo a ustedes, chiquillos, ¿cuál es el valor absoluto del 1 menos 1, 2, producto punto con 1, 4 y 0? ¿Qué pasa si yo saco ese producto punto? Si yo hago este producto punto en valor absoluto, vean que me va a quedar 1 por 1 más menos 1 por 4 más por 0. Me está quedando 1 menos 4 más 0. Y aquí me está quedando valor absoluto menos 3, que es 3. La desigualdad de Cauchy-Schwarz lo que dice es que este cálculo que usted hizo solamente con el producto punto siempre va a ser menor o igual que la norma de 1 menos 1, 2 multiplicada con la norma de 1, 4, 0. Es decir, calculemos esto por separado. Eso que está aquí es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado por 1 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto que está aquí es lo mismo que tener raíz cuadrada de 1 más 1 más 4. Y esto que está aquí es lo mismo que tener 1 más 16 más 0. Pero esto que está aquí es raíz de 6 multiplicado por la raíz de 17. Y eventualmente esto tiene que ser menor o igual que la raíz de 6 por 17. Aquí lo puedo hacer porque técnicamente los argumentos son positivos. Y aquí me queda que 3 es menor o igual que la raíz de 6 por 17. Hey, 6 por 17, no podemos hacer nada. Eso es un número que no se puede, no tiene raíz exacta. No, pues 17 es primo. 6 por 17, vamos a hacerlo por acá. Serían 42. Ajá. 6 por 7, 42. 6 por 1, 6, 7, 8, 84. Sería raíz de 84. Chiquillos, ¿cuánto les da raíz de 84 en la calculadora?
Raíz de 80. 9.16. 9.16 aproximado, ¿verdad? Ajá. Entonces se está cumpliendo por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que lo del lado derecho es mayor o igual que lo que está del lado izquierdo. En un caso es la multiplicación de normas y en otro caso es la multiplicación de, es la aplicación del producto punto en valor absoluto. ¿Ok? La desigualdad de Cauchy-Schwarz no es difícil de demostrar. Lo que hay que hacer es como un quiebre o como un juego a partir de la definición de las propiedades de la norma, pero con eso ustedes pueden probar dichas propiedades. Una de las cosas interesantes es que no se les olvide esta propiedad. Vean que la raíz cuadrada de u por u es la norma de u. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados, entonces no se les olvide esto, que yo a la hora de elevar al cuadrado a ambos lados, me doy cuenta de esta otra propiedad inmersa, que si ustedes tienen la norma de un vector al cuadrado, es lo mismo que tener el producto punto del repetido. Y este tipo de objeto o este tipo de sustitución se usa mucho en la demostración. Entonces, para que le presten atención, observación, ojo. Entonces, para que no lo pasen, no lo pasen por alto. No sé si hay dudas hasta acá, chiquillos, de estas tres propiedades. Algo que quieran, un ejemplo más. La demostración, como les digo, es un poquito larga, pero ahorita me interesa que entiendan y después pueden ver la demostración en el video. No sé, dudas, preguntas. Bueno, si no hay dudas o preguntas, entonces... Yo lo veo bien, profe. No, creo Ok. que no hay problema. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo de uso de estas tres propiedades. Ejemplo. Entonces, mi objetivo es simplificar u menos v, producto punto u más v. Quiero que simplifiquen eso que son resta de vectores, producto punto con suma de los dos mismos vectores. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Vean que aquí, cuando yo multiplico vectores, utilizo las propiedades que vimos. Este multiplica este y este multiplica este. ¿Ok? Entonces les va a quedar u menos v multiplica con producto punto a u más u menos v multiplica como producto punto a v. Entonces me doy cuenta que luego puedo volver a distribuir hacia el otro lado. Me quedaría norma u por u menos v por u más v por u menos v por v. ¿A que se parece mucho a la multiplicación de polinomios? Nada más que no se les olviden las flechas. Chiquillos, ¿quién es u por u? Producto punto. ¿En qué se transformaba u por u? Producto punto. Y dicen, a ver, ¿en qué se transformaba u por u? Producto punto. Entonces, no se les olvide, cada vez que vean esto es la norma de u, pero viene al cuadrado. Vean que esto puede conmutar. Entonces, pueden poner VU o U por V. Pero vean que eso se repite. Eso se repite. Entonces, yo los puedo cancelar. Y aquí yo tengo V por V. Esto es lo mismo que la norma de V al cuadrado. Entonces, vean que cuando yo simplifico esa expresión, es lo mismo que tener la norma de U al cuadrado menos la norma de V al cuadrado. Ahora que se parece mucho a la diferencia de cuadrados, pero ojo al cambio de notación y de simbología dependiendo de la contraparte definitiva, ¿verdad? Entonces, para que tengan ese cuidado. No sé si me entendieron hasta ahí. Muy bien. Profe, después de ahí que ahí queda. Ahí queda, es que el ejercicio es solo simplificar.
Entonces no Ok, hay que, ok. sí, entonces no hay que hacer mucho, pero nada más para que le pongas atención. Vamos a ver qué viene por acá. Bueno, chiquillos, viene el receso. Cualquier cosa apenas nos dio tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es que son las 6. Nos vemos a las 6:20. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno, voy a parar. Oiga, la Rosa de Guadalupe. Vamos a, vamos a silenciar aquí. Ay. Bueno, muy bien, chicos y chicas. Chico y chica, vamos a ver entonces, a partir de la norma, otras dos definiciones súper importantes, que es el ángulo entre vectores y la proyección ortogonal. Una de las cosas que vamos a ver es que la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos decía que el producto punto en valor absoluto era menor o igual que la norma de U o la norma de V. Pero, ¿alguien se acuerda de esta propiedad de la desigualdad del valor absoluto? ¿Qué pasa si el valor absoluto es menor o igual que 3? ¿Alguien se acuerda cómo se transformaba eso? Con las propiedades que vieron en los primeros cursos. Ay, no me sale la flechita. ¿Alguien se acuerda en qué se transformaba eso? Profe, Sí, era 3 negativo menor o igual al valor absoluto de... Ah, no, mentira. A 2 menor o igual a 3. excelente. Esto es lo que tienen que recordar. Si yo tengo que el valor absoluto de un número era menor o menor o igual que otro, acuérdense que hay una propiedad que me decía que esto es que la x como tal era menor o igual que menos a, pero a su vez es menor o igual que a. Y eso no lo podía hacer por comprobación. Es decir, de forma experimental uno llega a este resultado. Entonces, no se les olvide esa propiedad. Entonces, la vamos a borrar porque no me interesa aplicarla acá, sino en lo que viene. Yo tengo que el valor absoluto del producto punto de U por U, esto es el valor absoluto y aquí tengo un número. Entonces, si usamos la propiedad que vimos, eso significa que U por V como producto punto es menor o igual que el valor absoluto de menos U por V, y a su vez esto es menor o igual que la norma de U por la norma de V. Y como ambas cosas se están multiplicando, yo las puedo pasar a dividir. Y al pasar a dividir, me va a quedar esta desigualdad. Es decir, a ambos lados me queda menos 1 y 1. Entonces, en la práctica, es muy importante darnos cuenta que U por V, que la norma de U por V, entre la norma de U por U, está entre menos 1 y 1. Y uno puede definir o uno puede darse cuenta que esto que está aquí es lo mismo que el coseno del ángulo entre los vectores dados. Entonces ustedes dirán, qué loco, profe, ¿cómo eso se convirtió en coseno? Pero bueno, y sobre todo encontrar la inversa que es el arco coseno. Entonces, yo para que sea más tangible, porque en el libro no venía, y lo mismo le decía a los chiquillos el semestre pasado, tengo esta pequeña animación. Es como una explicación de fondo porque la norma entre U y V, como tal, su división, su cociente y el uso de su producto punto, se transforma en técnicamente el coseno. Entonces, vean estos dos vectores. Yo tengo un vector U y un vector V. Como yo tengo esos dos vectores, me doy cuenta que yo puedo construir el vector menos U, que es el que apunta en lado contrario. ¿Sí me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Muy bien, recuerden, menos U apunta para el otro lado del culo. El culillo de la flecha. Entonces, U es negro, menos U le sale por el otro lado. O sea, si usted tuviera un alma negativa, le sale por el otro lado. Según este mundo. Entonces, ahora sí. Yo tengo menos U y yo tengo V. Resulta que hay algo que se llama la ley del paralelogramo. Cuando ustedes suman vectores, si yo sumo el vector U y yo sumo el vector V, la regla para sumar vectores es que yo formo un paralelogramo. La diagonal es la suma de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Así se suman vectores. ¿Usted me sigue hasta ahí, Gabriel? Sí. Profe, espere, ¿cómo quiso?
Voy a explicar de nuevo. Usted quiere sumar esta flecha con esta flecha, ¿está bien? Sí. Sí, profe. Entonces, para sumar flechas, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Es como un recorrido. Usted lo que hace es que esta flecha se la coloca aquí. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, donde termina la flecha, ahí inicia la otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me seguiste hasta ahí? Sí, sí, profe. Y luego, la suma de las flechas es desde el inicio de la primera flecha hasta el final de la segunda. Esto es lo que se conoce como la ley del paralelogramo, porque si usted ve es como si fuera un paralelogramo, pero la diagonal es la suma, es el recorrido de inicio hasta el fin. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos otra Ahora vez. sí, profe. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo sumamos la flecha W con la flecha F? Entonces, usted lo que hace es que usted toma la flecha W y en la cabeza le pone el culillo de la flecha F. ¿Estamos de acuerdo? Y la suma de estas dos flechas es del inicio al final. Esto va a ser W más F. Así es como se define la suma de vectores. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Y si usted ve, esto es lo mismo que tener un rectángulo o un paralelogramo. Entonces, por eso es que se le llama la ley del paralelogramo, porque es la diagonal de un paralelogramo. ¿Todo bien hasta ahí, mi estimado? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mira, Gabriel, para que no se me pierda con respecto a lo que vamos a explicar. Entonces, yo quiero sumar esas dos flechas. Entonces, yo quiero en realidad hacer la suma de U menos V. Yo quiero hacer esto, quiero restar estas dos flechas. ¿Cómo se restarán esas dos flechas? Entonces, para restar estas dos flechas, esto es lo mismo que hacer V más el opuesto de U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que calcular primero la flecha opuesta a U. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver si me sigue la animación. Yo tengo U. Entonces le calculo, entonces le calculo el opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora yo ocupo sumar esta con esta flecha. Entonces va a ser la diagonal del paralelogramo que se forme aquí. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que a mí me sale bien feo el dibujo, entonces yo lo hice con dibujitos. Entonces mira, saco la flecha, trazo una paralela en el puro final, trazo la otra paralela y ¡trum! Esa es la suma de esta con esta, que se llama V menos U. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, esta flecha es la misma flecha que usted la hubiera trazado acá, ¿estamos de acuerdo? Porque son paralelas y del mismo tamaño, por propiedades de los vectores, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, para el dibujo, le saco un menos U, formo un paralelogramo y la diagonal es V menos U, pero esa flecha roja es esa misma flecha que está ahí. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces, ya usted tiene tres flechas, la flecha negra, la flecha naranja y la flecha roja. Y vamos a aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos significa que yo voy a tomar el ángulo que se forma entre los vectores V y U. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, Gabriel, ¿te acuerdas de la ley de cosenos? ¿Cómo trabaja o no? No, profe. Vieras que, si no, vieras, profe, que no lo he visto en un curso, profe. Ay, Dios mío. No he visto trigonometría, profe, todavía, y es, ¿Cómo no hay su trigonometría? Ay, no, Santísima Trinidad. Bueno, que ningún Diosito curso. me lo proteja y me lo ampare. No, pero yo buscaba, pero tampoco es que lo entendí mucho, pero no, ahí lo sigo, profe. Bueno, vean, la ley de cosenos dice esto, por si andas perdidillo. Apréndaselo como una regla y después lo demuestra. La ley de cosenos dice que
Si yo quiero encontrar el valor de c al cuadrado, el valor del cateto opuesto al ángulo que me están dando, entonces la ley de coseno dice que es al cuadrado, es como Pitágoras, al cuadrado más b al cuadrado y le restas el doble de los catetos que estás usando, a por b. Y esto lo multiplicas por el coseno del ángulo del lado opuesto al que estás buscando. Todo esto se llama la ley de cosenos. ¿Más o menos? Sí, profe. Ok, hagámoslo con otro triángulo. Muy bien. Usted quiere encontrar de este se llama cita. Este le pone m y este le pone n. Entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? Dice, me fijo en el lado opuesto de al cuadrado. ¿Va a ser igual a quién? A los que están a la par. M al cuadrado más n al cuadrado. Y le restas 2 veces estos dos m y n por el coseno del ángulo que está apareciendo. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es la única regla que ocupo que se aprenda así. No, profe, no. ¿Qué No, hice? ¿Qué hice? me borró. Ay, vea, Bueno, ya. voy a copiarlo aquí, perdón. No, profe, lo que necesitaba era como el triangulito. Ah, bueno, ya se lo pongo acá, vean. Va a ser el Ok. triangulito. Ay, María Fernanda, perdón. Me asustó. Yo dije, uy, ¿qué le pasó? Dios mío, se me bajó un dedo. Yo también, profe. Yo me asusté. Profe, Tuve miedo. yo estaba escribiendo. Y de un pronto a otro, y no sé, se borró todo. Sí, no, fue pensó que no estabas escribiendo. Ahí te lo apunté. Este es el dibujito de la ley de cosenos. Ok, profe, ya voy. No te preocupes. No tienes dudas, María Fernanda, de la ley de cosenos. No, profe. Muy bien, por el momento, si no se la saben, como en el caso de Gabriel, acuérdense de la fórmula. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, ¿cómo se aplica la ley de cosenos a esto? Con base en el dibujito que está en color rojo. ¿Cómo sería? Profe, para ver. Sería el factor v menos u. Ajá, sería V menos U, Ajá. pero en norma, Igual. porque es Ah, la ok, distancia. Al cierto, cuadrado, sí. profe. Ajá, al cuadrado, muy bien. ¿Es igual a quién? Vamos a ver. Es igual a u al cuadrado más b al cuadrado Ajá, muy bien. Serían estos menos bichos norma por al cuadrado, ajá, menos el doble de u y v. de U y V. Ajá, muy bien. Ajá. Por, Por el coseno de cita, ¿es? Profe? ajá, Como se muy dice bien. eso. Ujú. Sí, por el coseno de cita. Excelente. Así es como tienen que aplicar la ley de cosenos, pero en vectores. ¿Ah? Muy bien, entonces aplican esa fórmula en ese sentido. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe, espérese. No, todavía no lo borre ni lo quite. Ok. Insisto, esto no viene en el libro, pero es para que les quede más claro de dónde viene. Es como la demostración de la ley de cosenos usando norma y producto punto. Yo lo tengo aquí ya desarrollado, entonces no piensen que es que lo voy a borrar ahorita porque quiero. Bueno, sí, pero es porque ya lo tengo aquí animado. De hecho, véanlo ahí, ¿ven? Entonces, observen que puedo borrar lo que acabo de escribir, pero es porque lo tengo ya ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que ocupo que vean. No sé, María Fernanda, si puedo borrar eso de color rojo que ya está arriba en color negro. Profe, sí, ya. Ok, muy bien. Ahora sí, chiquillos, vean lo que vamos a hacer. Ya yo les expliqué cómo es un triángulo y cómo vamos a aplicar la ley de cosenos.
Ahora resulta que yo voy a elevar o voy a desarrollar estas cosas que están al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso, observen que la norma de esto al cuadrado es lo mismo que v menos u por v menos u. Eso es por la definición de la norma al cuadrado. No sé si se acuerdan que yo les dije u por u es lo mismo que norma de u al cuadrado. Y al revés, norma de u al cuadrado es lo mismo que u por u. Entonces aquí viniera norma de a menos b al cuadrado es a menos b por a menos b. Por eso es que aparece este desarrollo acá. ¿Todos me siguen hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, sí les digo. Ok, ahora sí, vea lo que vamos a hacer para que me sigan, porque aquí no voy a rayar mucho, a menos de que ustedes me lo pidan. V por V, ¿cuánto nos da? De ahí da v al cuadrado. Ajá, casi, pero no es V al cuadrado. Mentira, sí. Es Recuerden, vea que son v es vectores. menos u. Sí, sí, espera. Dice la Mentira. compañera que es V al cuadrado. Casi, pero no es V. Recuerden que esto es norma de V al. Bueno, sí, la norma. Ajá, esto es norma de V al cuadrado. Entonces, cada vez que vean algo repetido es norma al cuadrado, ¿saben? Entonces, V por V, norma de V al cuadrado. V por U, queda V por U. U por V, queda U por V. Pero U por U, ¿en qué se transformaría U por U, chiquillos? U por U. ¿En qué evoluciona? La norma de u al cuadrado. Exactamente. Eso es lo que no se les tiene que olvidar. Cada vez que ustedes vean dos cosas juntas, evoluciona cual si fuera Pokémon en norma de U al cuadrado. Muy bien, le pusieron una piedra cristal ahí, esa cosa. Entonces, en el siguiente paso van a ver esa multiplicación. Ah, no, todavía no estaba. Es en el que sigue. Pero bueno, no importa. Vean, VV, VU, U por V, U por U. Lo único que hice fue multiplicar términos, término a término, como si fuera un binomio. No sé si me siguen hasta ahí, si van bien con la idea. Sí, profe, ahí vamos. Ok. Luego evolucionan. V por V se transforma en norma de V al cuadrado. Observen que aquí yo tengo restando 2V por U. Entonces aquí aparece. Y U por U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Entonces vean que eso es lo que sucede de ese lado del igual. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Pregunten si ocupan copiar algo. Sí, profe, creo que sí. Muy bien, Gabriel, ¿usted ve cosas parecidas a ambos a los dos lados del igual que se puedan cancelar? Hay cosas iguales. Profe, a los dos lados, el U al cuadrado, profe, y el V. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cosas repetidas a ambos lados? Se cancelan, profe. Excelente. Entonces, ¿verdad? Todo esto se muere, se murió. Entonces, eso se va a cancelar. Entonces, lo que me va a quedar es nada más esto, menos 2V por U igual a menos 2 norma de U por V coseno de zeta. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Objetivo, despejar coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se utiliza el inverso multiplicativo. Ajá, muy bien. Todos esos son números reales, excepto el V por U, que ahí está multiplicado, pero no sabemos qué es. Pero usted puede pasar esto que está multiplicando a dividir sin ningún problema. Ahí no hay ningún problema porque ya son números reales. Y de ahí, bueno, yo primero cancelé los dos negativos. Estaba multiplicando, pasó a dividir. Pero luego lo paso a dividir y ya me queda la fórmula que andamos buscando. Que literalmente esa fórmula es importante porque nos dice que si yo quiero encontrar el ángulo entre dos vectores, lo único que tengo que hacer es hacer el producto punto de V por U y lo divido entre la norma de U por la norma de U. Y si hago este cálculo, me da el coseno del ángulo.
Esa es la fórmula que no viene explicada en el libro, pero eventualmente aquí es para que quede claro de dónde proviene, ¿verdad? Proviene de la ley de cosenos. Es la demostración, profe, básicamente. Es la demostración, no viene como demostración en el libro, pero la hice aquí porque sí es muy importante para los cursos que vienen. ¿Sí me entendieron, chiquillos? ¿Dónde viene la ley de, eso se llama el ángulo, la fórmula del ángulo entre vectores? Sí, claro, profe. En mi caso sí, no, bueno, nada más debe repasar, pero sí, sí quedó bien claro, profe. Ok, cualquier cosa en la presentación, ustedes la pueden pasar diapositiva a diapositiva, pero también queda en el video, cualquier cosa. María Fernanda, no sé si estás copiando. Sí, profe, pero ya terminé. Ah, bueno, si ya terminó, entonces vamos pasando. Cualquier cosa yo me detengo. Muy bien, entonces vamos a practicar para encontrar, ay, perdón, vamos a practicar esta fórmula. Determinar los ángulos entre estos dos vectores, U y V. Entonces vean lo que hacemos, chiquillos. ¿Qué dice la fórmula? Si ustedes quieren encontrar el ángulo entre esos dos vectores, vamos a calcular varias cosas. La fórmula dice que el coseno del ángulo entre esos dos vectores va a ser el producto punto de U por V entre la norma de U por la norma de V. Eso es lo que dice la fórmula que acabamos de demostrar. Entonces, en la práctica, ustedes lo hacen por pasos. Primero van a calcular el producto punto de estos dos vectores. Es decir, van a hacer 1, 2, 1, producto punto con 0, menos 1, 2. ¿Cuánto les da eso? Ve que eso sería 1 por 0 más 2 por menos 1 más 1 por 2. ¿Y cuánto dará ese resultado? Sería 0, profe. Sí, da 0. Muy bien. No hay ningún problema. Y ahora sí, calculamos la norma de U. ¿Quién es la norma de U? Bueno, la norma de U, recuerden que era la raíz cuadrada del producto punto de U por U. Es decir, esto es la raíz cuadrada de 1, 2, 1, producto punto con 1, 2, 1. Pero esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto que está aquí es lo mismo que tener 4 más 5 más 6. Esto es lo mismo que raíz de 6. Paso número 3. Voy a calcular la norma de V. La norma de V. La norma de V era raíz cuadrada de V por V. Y esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 0 menos 1, 2, producto con 0 menos 1, 2. Es decir, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y si hacen los cálculos sería 4 más 1 sería raíz de 5. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Estoy calculando cada una de las partes. Primero el numerador y luego las dos partes del denominador. Sí, profe, le vamos siguiendo. Ok. Coseno de cita, ¿quién es? Dice que va a ser el producto punto de U por V, que es 0, que es lo del paso 1. Y lo divide entre la norma de U, que era raíz de 6 por raíz de 5. Quiere decir que el coseno de cita, al final de todo esto da 0. Chiquillos, ¿y qué significa que el coseno de cita sea 0? Que el Bueno, ángulo vale 90, ¿no? el ángulo es de 90 grados. Recuerden que si no lo saben calcular, calcular el ángulo, ustedes con la calcu pueden hacer shift, pueden poner shift más cos y ponen 0. Si hacen esto en la calculadora, les tiene que dar 90 grados. Hay que tener cuidado porque puede ser que la calculadora esté en radianes, entonces les dé 1.57 UPI medios, pero si no, les da 90 grados. No sé, Gabriel, si ahí tienes calco a mano para que verifiques eso. Voy, profe. Ajá.
Ujú. Sí, profe. Ok, no hay ningún problema. Entonces quiere decir que entonces da 90 grados. Entonces eso quiere decir que si yo dibujara los vectores, ¿verdad? Si yo dibujara los vectores, el ángulo que veríamos será de 90 grados. Eso es lo que está pasando. Entonces, presten atención sobre todo este detalle. Y va a ser parte de un teorema. Vea que aquí lo que importó o prevaleció fue que el numerador nos dio 0. Entonces, inmediatamente, si el producto punto de estos dos vectores da 0, eso significa que el ángulo que se está formando es de 90 grados. Entonces, prestarle atención a ese detalle. Si el producto punto da 0, eso quiere decir que el ángulo es técnicamente de 90 grados. Aquí yo utilicé GeoGebra. Entonces, si ustedes tienen la versión de GeoGebra en computadora o la tienen directamente, ¿cómo se llama? Como una aplicación descargada, esos son los comandos que yo metí para dibujar los vectores en R3. Entonces, la flecha de color azul es el vector 1, 2, 1 y la flecha de color negro es el vector 0, menos 1, 2. Utilicé la palabra ángulo y aquí ya me dio la medida en GeoGebra de 90 grados para que puedan apreciar que en efecto el ángulo entre esos vectores es de 90 grados. Entonces, si no tienen el GeoGebra 3D, va a ser muy útil en esta última semana del curso, porque literalmente vamos a ver cómo se dibujan ciertas flechas. No sé si hay dudas con esta partecilla, chiquillos. Nosotros llevamos, bueno, en laboratorio, profe, utilizamos GeoGebra, pero no es el antiguo, el Usaron Classic, el nuevo. algo así. No, profe, el antiguo. Es Usaron que, el antiguo. sí, el Classic 6, 5, algo así. Ajá. No, pero yo creo que no hay ningún problema, siempre se puede. Ok, apenas puedas, trata de hacerte estos dibujillos, ¿está bien? Sí, sí, ahí yo le mando captura a ver cómo me salen. Ok, sí. Usualmente no nos da mucho tiempillo, pero digámosle que nos hemos tomado toda una clase para hacer los dibujillos, pero ahí me creen. Entonces, los meten en GeoGebra y los pueden corroborar. Muy bien, una de las cosas que vamos a ver, y esto también lo habíamos practicado, pero digámosle por efecto de la clase, la idea es que lo vayan viendo. Uno puede tener variaciones de los vectores y el ángulo que se forma y el producto punto. Aquí yo tengo dos vectores. Aquí tengo el ángulo que se forma y el producto punto. Aquí yo tengo dos vectores, el ángulo que se forma y el producto punto. Y abajo viene la imagen. Aquí tengo dos vectores, aquí tengo el ángulo que se forma y aquí tengo el producto punto. Voy a marcar en amarillo. Quiero marcar en amarillo el ángulo entre los vectores y el producto punto. El ángulo entre los vectores y el producto punto. El ángulo entre los vectores y el producto punto. El ángulo entre los vectores y el producto punto. Y observen esto en cada uno de los dibujos que tienen aquí a mano. ¿Qué pueden percibir, chiquillos, de esos cuatro escenarios? ¿Qué relación hay entre el ángulo y el producto punto? ¿Qué pueden ver? Por ejemplo, ¿cómo es este ángulo? ¿Es un ángulo agudo? ¿Es un ángulo recto? ¿Es un ángulo obtuso? ¿Qué será ese ángulo, chiquillos? Agudo, profe. Ajá. ¿Y cuánto dio el producto punto de los vectores? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Cuánto dio el ángulo entre estos dos vectores? O sea, ¿qué tipo de ángulo es este? Era obtuso. Muy bien. ¿Y el producto punto? ¿Cuánto dio? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, vean la primera relación. Si el producto punto es positivo, quiere decir que el ángulo es agudo. Y si el producto punto es negativo, quiere decir que el ángulo va a ser obtuso. ¿Ok? No sé si prestan atención a ese detalle. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante lo que dije antes. Si el ángulo es de 90 grados, vean que el producto punto tuvo que darnos 0.
Y para que los vectores queden opuestos, es decir, para que el ángulo sea de 180 grados, el producto punto tiene que ser igual a la norma de U por la norma de V. Eso lo que significa es que el número puede dar 1 o da menos 1. Cuando el valor da 1 o da menos 1, el ángulo va a ser de 180 grados. Entonces, eso es muy importante a la hora de percibir o darnos cuenta con solo el producto punto del ángulo que se va a formar entre esos dos vectores. No sé si me siguieron en esa relación, chiquillos. Yo creo que sí, profe, sí. Dependiendo del ángulo. No, al contrario. Dependiendo del producto punto, así va a ser el ángulo. ¿Ves? Ah, ok. Sí, por ejemplo, si el producto punto da positivo, el ángulo es agudo. Si el producto punto da negativo, el ángulo es obtuso. Si el Profe, producto punto, ajá. y ahí que yo, 180 ya no, profe, pero entonces, Ah, ¿cómo los interpreta? Sí, eso es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, te dio 3 y abajo te dio 3. Entonces, quiere decir que esto se canceló y el resultado da 1 positivo o negativo. Cuando da eso, es porque lo que estoy diciendo es que el numerador es igual que el denominador. Entonces, yo por eso aquí no di un resultado, porque cuando usted cancela da 1 menos 1. Entonces, en la práctica es si te da 1 menos 1, el ángulo vale 180 grados o 0 grados. Eso es lo que significa. Entonces, va a depender, por eso puse eso, no hay un número, sino que cuando usted hace la división, te da 1 menos 1. Eso es lo que pasa. Esa es la interpretación. Ok. Sí, vamos a ver si me encuentro un ejemplo ahí, pero ya usted sabe que si usted cuando calcula te da 1 positivo, 1 negativo, el ángulo va a ser de 0 grados o 180 grados. Eso es lo que significa. Bueno, Ok, entonces vamos a ver algún ejemplo. Bueno, eso que acabamos de ver en dibujitos es todos o son todas estas propiedades que nos hablan sobre el ángulo entre los vectores y ese comportamiento. Pero para no hablar de todo esto, fue exactamente estos dibujitos que yo les puse al respecto, como para que ustedes vean la comparación. A partir de aquí, nosotros podemos trabajar con otras propiedades y alguna relación entre los vectores. Aquí lo más importante es que vamos a tener algo que se llama el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es la versión del teorema como tal, pero en Rn, ¿verdad? Cuando usted está en más dimensiones. No vamos a entrar en mucho detalle, sinceramente, y ahí viene la demostración, pero lo que dice es que yo puedo empezar acá, puedo definir esto como U más V por U más V. Literalmente hago la distribución como si fuera un binomio y me queda norma de U al cuadrado más 2 por V más norma de U al cuadrado. Pero la hipótesis es que los vectores son perpendiculares. Y si dos vectores son perpendiculares, significa que el producto punto vale 0. Y como el producto punto vale 0, quiere decir que esta parte se anula y se transforma en un 0. Por lo tanto, partí de que U más V al cuadrado y llego a U al cuadrado más V al cuadrado. Por eso se genera o se demuestra el teorema de Pitágoras. Entonces, ahí la hipótesis es que el producto punto de esos dos vectores da 0. Y utilizamos como información lo que ya vimos. Utilizamos como información lo que ya vimos antes. No sé si vamos bien hasta aquí, chiquillos, con este del teorema de Pitágoras. profe, es muy interesante ver, profe, ahí cómo las propiedades y los teoremas de la geometría básica, ¿verdad? Se aplican aquí, profe. Sí, ya aquí lo que hacemos es trabajar ya en otras dimensiones, ya no en la geometría del plano, sino en la geometría del hiperespacio. Entonces, es trasladar lo que se ve en geometría a otras dimensiones. Incluso algunas que no podemos ni dibujar, ni sé qué será eso. Bueno, entonces, nada más es que esos teoremas de Pitágoras es lo importante y que el teorema de Pitágoras se rescata en Rn. Muy bien, vamos a entender cómo funciona esto probando que el triángulo que tiene estos vértices es un triángulo rectángulo y determine su área. Entonces vamos a trabajar sobre
sobre esta información. Muy bien. Entonces, chiquillos, yo quiero probar que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a ver, vamos a hacer un dibujo. Los dibujos no siempre los vamos a poder hacer, pero con el ejemplo es para que quede más clarito. Yo tengo el puntito menos 2,1. Aquí está el menos 2, menos 2,1. Aquí tengo el menos 2,1. Este puntito es el A. Tengo el puntito menos 7 medios, 3. Esto es menos 7 medios, está como por aquí, 3. Por aquí está el puntillo. Ajá. 1, 2, 3. Entonces por aquí está el puntito menos 2,3. Este va a ser el puntito B. Y tengo el puntito 4,11 medios. Entonces sería 1, 2, 3, 4. 11 medios es 5,5. Bueno, y para que sea rectángulo sería 4 y 5 medios. Está como por aquí. Bueno, y se escapó. Se escapó el puntillo del dibujito que estoy haciendo. Ustedes lo hacen más bonito. Entonces, chiquillos, por aquí está el puntito C. Por ahí está el puntito C. Pareciera que el triángulo es rectángulo aquí, pareciera, pero a veces el dibujo no nos va a decir nada. Entonces eso es parte de lo que vamos a socavar. Entonces yo lo que quiero es probar que el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Qué significa que el triángulo sea rectángulo, chiquillos? Propiedades. Sí, no, nada más. ¿Qué es que sea rectángulo? ¿Qué es que sea Que rectángulo? hay un ángulo de 90. Exacto, que hay un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar que el producto punto de dos vectores o de dos de los lados compuestos por vectores, necesariamente, por lo que vimos, tiene que ser cero. Entonces, lo que vamos a hacer primero es probar que es triángulo. Entonces, vamos a construir dos flechas. Pareciera, chiquillos, pareciera, según el dibujo, cuando no tenemos dibujo hay que probar todas las opciones. Pareciera que si yo construyo la flecha AB y hago el producto punto con la flecha, ay, Dios mío, borré aquí. Bueno, si hiciera producto punto con la flecha AC, pareciera que si hiciera el producto punto con la flecha AC, el resultado me da 0. Y si el resultado me da 0, quiere decir que hay un ángulo de 90 grados. Esa es la moraleja de lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, para que ustedes no se me pierdan. El eje X, el eje Y. Y por aquí está el punto. Por así decirlo, con cualquiera de los segmentos, por así decirlo, profe. Y yo tengo que probar todos, pero como es el dibujo, me parece que si con solo hago esos dos, ya me da 0. Si no te diera, tienes que seguir probando, porque el objetivo es que alguna de esas flechas que usted construya le tiene que dar 0. Más que dice que pruebe que ya Prueba es los tres, rectángulo. profe, y no le da 0, profe. Ah, entonces hay algo malo, pero tiene que funcionar. Entonces, insisto, entonces yo estoy haciéndolo esas de color verde porque pareciera que por el dibujito que hice, ahí está el ángulo de 90. Pero a veces no tenemos el dibujo, entonces tienes que probar todas las combinaciones AB con AC, que BC con AC, hasta que alguno dé 0. Más que el objetivo es ese. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿será que nos dará 0? Hey, primero calculemos la flecha AB. ¿Quién es la flecha AB? La flecha AB es B menos A. Es a menos 7 medios, 3, le resto menos 2,1. Eso es lo que vamos a hacer. Y si yo resto esas flechillas, vean que es menos 7 medios más 2, es menos 7 medios más 2, y aquí me va a quedar 4 medios, y a 4 le quito 7, son menos 3 medios. Y luego, a 3 le quito 1, son 2. Entonces, si yo hago la flecha AB, nos da ese resultado. Luego, si hago la flecha AC, si yo trabajo la flecha AC, es C menos A. Y si hago C menos A, sería a 4,11 medios, le resto A, que es menos 2,1. Vamos a ver. 4 menos menos 2 es lo mismo que 4 más 2, que sería 6. Y a 11 medios le quito 1, es 2 sobre 2, y eso van a ser 9 medios. Ok, revisen a ver si
Todo está clarito hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No sé si todo está bien, chiquillos. Creo que sí vamos bien, profe. No se la compañera. Ok. Señorita, ¿usted? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora sí, hagamos el producto punto. A, B o la flecha AB es menos 3 medios, 2. Producto punto con AC que es 6,9 medios. Si yo multiplico sería menos 3 medios por 2 es menos 18 medios. Más 2 por 9 medios sería 18 medios. Ay, sí dio, chiquillos, sí dio, qué felicidad, con mocos y todo, pero entonces quiere decir que en este caso ya encontré la combinación que el producto punto me dio 0. Y por lo tanto, si el producto punto da 0, quiere decir que el triángulo, es decir, si el producto punto de esto está a 0, esto implica que AB es perpendicular a AC. Eso es lo que significa y que no se les tiene que olvidar. Quiere decir que el triángulo con esto ya es rectángulo. Es decir, por lo tanto, el triángulo ABC es rectángulo. Y ya, terminamos esta primera parte. Muy bien, ¿dudas, preguntas? Profe, a uno siempre le van a decir que termina si es, digamos, un tipo de triángulo. O... Sí, pues, sí, de hecho, en la práctica viene que encuentre todos los ángulos y hay que usar aquella fórmula del coseno de zeta, del ángulo entre vectores. Entonces, sí, hay ejercicios donde te van a pedir que encuentren incluso todos los ángulos. Aquí solamente era que pruebe que es rectángulo, ya lo terminé, pero puede ser que te pregunte cuál es el ángulo ABC en ese dibujo, cuánto vale ese ángulo. Entonces, si te preguntaran cuál es el ángulo ABC, recuérdese que usa la fórmula. El ángulo ABC va a ser el arco coseno de, y usamos la fórmula siguiente. Hay que usar este ángulo. Entonces, yo no lo conozco, pero la teoría dice que para encontrarlo es el producto punto de la flecha BC con la flecha BA dividido entre la norma de BC por la norma de BA. Y ya hay que entretenerse ahí haciendo todos esos cálculos. Y pongo arco coseno porque es la función esa de shift cos, ¿verdad? Pero así encontrarías el ángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Préstale atención al vértice. Vea que el vértice es en B, entonces observe donde ahí están las letras B. Ojo a eso. Muy importante. El B es el ángulo. Ajá, el B es el ángulo. Yo le puse aquí cita, pero vea que este es el vértice y vea donde aparecen las letras B en color amarillo en la fórmula. Sí. Igual ahí habría que hacer C menos B y calcular todo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Usted dio en el punto, hay que calcular esa flecha. Y A menos B también. Y hay que calcular a menos, exactamente, hay que calcular a menos B. De hecho, es la misma que esta, pero al revés, con los signos al revés, los negativos. Sí, bro. Pero Ok. para que le prestes atención. Vamos a ver si me entendieron. María Fernanda, ¿cómo calcularía el ángulo? Vamos a ver, el ángulo ACB. ¿Cuál sería la fórmula para el ángulo ACB? ¿Cómo lo calcularía? Olis. ¿Qué preguntó, profe? Perdón. ¿Cómo calculamos el ángulo ACB? Usando Sí, esta fórmula. sería ¿se ve? Bueno, Ajá, arco coseno. sí, Ajá, de CB ajá, de CB, muy bien. Por, y de BA.
¿Cómo DBA? No, mentira. De CA. Ajá, sea, muy bien. Y abajo sería la norma de CB y la norma de CA. ¿Estamos de acuerdo? Y le ponen atención a lo que está en amarillo. Que C es el vértice. Fíjese en donde está la letra C. Siempre de primero. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ya tenemos, bueno, eso es por si les piden el ángulo, pero no es el ejercicio. La segunda parte es encontrar el área. Chiquillos, ¿cuál es el área de un triángulo? Chiquillos, chiquillos. Profe, yo creo que no era base por altura de entre dos. Sí, muy bien. Como el triángulo es rectángulo, quiere decir que esta va a ser la altura y esta va a ser la base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que para nosotros el área de este triángulo, o sea, para que lo vean así, el área del triángulo ABC va a ser entonces la base, que va a ser AB, la norma de AB, porque es una distancia, por la altura, que es la norma de AC, y esto lo divido entre 2. Y si yo aplico esta fórmula, ya estaría encontrando el área del triángulo ABC. ¿Sí me entendieron eso? Pero la norma es también la distancia, profe. Sí, claro. Entonces, por eso hacemos la norma de AB, que es la base. La distancia a esa flecha por la altura, que es AC. Es que recuérdense que ya probamos que era rectángulo. Entonces, literalmente, las dos hipotenusas pueden ser base o altura base, no importa el orden. Y luego se divide entre 2. Y ya con eso nos daría el resultado. Entonces sería la norma de AB, es decir, la norma de menos 3 medios, 2. Y esto lo multiplico, uy, se me está descargando esto, por la norma de AC, que sería 6,9 medios. Y ese resultado lo divido entre 2. ¿Cuánto me les da? Vamos a ver, calcúleme la norma de menos 3 medios, 2 y la norma de 6,9 medios. Calcúlense en eso, a ver cuánto me les da. Uh-huh. ¿Cuánto me les dan? Profe, es la raíz cuadrada de 3 medios negativo al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Ajá, muy bien. Y simplificado, Sería 5 medios. 5 medios. Hiciste 9 cuartos más 4, ¿verdad? Pro- No, la otra. 3 medios Es negativo que, más 2. es que es menos 3 medios al cuadrado. El menos va adentro. Entonces va a quedarte 9 cuartos. O sea, el menos no queda por fuera. Serían 9 cuartos más 4. No, Raíz de profe, eso. ¿Por qué? queda 5 medios. Esta. Sí. Oh, ah, bueno, pero ya se lo simplificó y todo. Sí, yo lo metí en la calculadora. Ah, bueno, ya te dio 5 medios. Así fue. Ujú. Ah, qué susto. ¿Y cómo? Y ahora falta la otra. Sería 6 al cuadrado más 9 medios al cuadrado. 15 medios. Ajá. Con raíz cuadrada toda 15 medios. Y aquí Sí, falta profe. el 2, ¿verdad? Ajá.
Muy bien, ¿y cuánto dará todo eso simplificado? En mi calculadora, perdón, sería 75 octavos. ¿Cuánto? 75 octavos. 75 octavos. Excelente. Entonces, por lo tanto, el área del triángulo ABC va a ser igual a 75 octavos y como no vienen las unidades, entonces serían unidades lineales cuadradas. Ese sería el punto. No sé si tienen dudas, chiquillos. A mí como que se me quiso conectar, pero sí lo entendió. Ok. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí estaban copiando algo. No. Profe, una pregunta. UL Sí. al cuadrado son unidades lineales, ¿verdad? Sí, señorita. Van a ser unidades lineales. Es que no conozco las unidades, si son centímetros o metros, pero entonces las pones al cuadrado. Ok. ¿Cómo pasan, chiquillos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pasamos por acá. Y lo último que vamos a ver el día de hoy se llama la proyección ortogonal. Voy a explicarlo otra vez como lo hice la otra vez, pero para ver si me entienden. Muy bien. Digámosle que aquí está el sol, chiquillos. Y aquí está Gabriel flotando. Y aquí está el suelo. ¿Cuál es la sombra que deja Gabriel sobre el suelo? ¿Dónde empezaría a tener sombra, Gabriel? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la sombra que deja usted sobre el suelo si aquí está el sol? No se preocupen, puedo derrotar a 7 más antes. Bueno, si le prestan atención, esta sería la sombra que deja Gabriel sobre el suelo. Nada del otro mundo. Chiquillos, ¿qué pasa si en vez de esto yo pongo aquí, no sé, una lámina? ¿Cuál va a ser la sombra que deja la lámina sobre el suelo? Si le prestan atención, esta sería la sombra. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cambio la lata de zinc por flechas, entonces la sombra es lo que se conoce como la proyección ortogonal. Esto que está aquí es la proyección ortogonal. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Qué es la proyección ortogonal? Digámosle que... Ok, profe, ahí en la figura, profe, sería W, profe, proyección ortogonal. Sí, la proyección ortogonal va a ser este vector W. Exactamente. En matemáticas se utiliza esta notación. La proyección es así como trabaja. La lata de zinc era el vector V. El suelo es el vector U. Entonces, la proyección de la lata de zinc, que era V, sobre el suelo, que se llama U, es el vector W. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la notación que se utiliza para proyección ortogonal. Pero en esencia es eso. La proyección es como la sombra que deja una flecha sobre la otra. Si le prestan atención, la flecha W es la flecha U, pero no sabemos cuánto. Puede ser un medio la flecha U, puede ser 3/4 de la flecha U, puede ser 5 veces la flecha U. En realidad es alfa veces la flecha U. ¿Por qué? Porque ella es un estiramiento, un alargamiento
de esa flecha. Entonces no se les olviden que el vector W está disfrazado y no es más ni menos que alfa veces U, es decir, es una partecita de la flecha U. Todo eso sí me entendieron, chiquillos. No sé si tengo que hacer otro dibujito y ponemos a María Fernanda acostada ahora. Le hacemos sombra. Creo que sí quedó claro, profe, pero para lo que viene ahorita va a quedar complicado, seguro. No. Vean qué bonito. Vamos a hacer otra animación. Entonces, para que me sigan. Chiquillos, yo quiero encontrar la sombra que deja la flecha V sobre la flecha U. Aquí yo pongo el sol. Imagínense que están en la playa. Qué rico un Churchill en Punta Arenas. Bueno, imagínense que está el sol y yo quiero ver la flecha, la sombra que deja esta flecha sobre esta otra. Vamos a ver si me entienden y me siguen. Más o menos, la sombra sería esto. No sé si están de acuerdo. Eso que pinté en color rojo. Sí. Sí, pero sería como trazar una línea, profe, y ahí es el pedacito que quede ahí es la sombra, ¿verdad? Exactamente, esa es la proyección. Muy bien, el objetivo es que ya usted sabe cuál es la proyección. Ahora sí, en términos matemáticos, la proyección, recuerden qué es la proyección del objeto, la proyección de V sobre el suelo. Mi suelo va a ser U. Entonces, va a ser esta sombra y esta sombra se llama W. ¿Ok? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí me entendieron esta notación? Muy bien. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Para encontrar la proyección, vamos a tener la fórmula de la proyección ortogonal. Vamos a hacerle caso a la secuencia de ideas. Yo primero me doy cuenta que fue lo que dijo Gabriel. Profe, es una línea. Y donde termine esa línea, ya yo sé que ahí termina la proyección. Y me doy cuenta que en efecto, esa línea que pinté en color rojo es una partecita de la flecha azul. Eso es lo que me voy a dar cuenta, que W es una partecita de la flecha azul. Es decir, nuestro W en realidad es alfa veces la flecha U. Ese alfa es un número. Yo no conozco alfa. ¿Quién es alfa? Nadie sabe. Nadie supo y nadie sabrá. Bueno, sí vamos a saber, pero el objetivo es encontrar cuánto es alfa. No sé si me entiende. Yo quiero saber cuántas veces encojo el vector U o estiro el vector U para saber el valor de alfa. El objetivo es encontrar alfa. Yo no sé quién es alfa. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Creo que no, profe, pero digamos, ¿por qué multiplicado, profe? ¿Por qué producto ahí? Ah, es que en la clase del sábado vimos que esa es una flecha U. ¿Qué pasa si usted tiene un medio de la flecha U? Es media flecha, ¿lo ves? Si yo tengo 3/4 de la flecha U, es como este pedacito. Si usted dice el doble de U, significa que es 2 veces esta flecha. ¿Qué significa alfa U? Ese alfa es un número que usted no sabe cuánto estira o cuánto encoge esa flecha. Yo quiero saber el valor de ese alfa, porque el alfa significa en vectores que es cuánto usted los estira. Es el escalar. ¿Cuánto escala usted estira esa flecha para que funcione? Es como cuando usted tiene una faja. A veces uno está gordo y a veces uno está flaco. Entonces usted tiene que atinarle a cuál botón de la faja tiene que socar para que el pantalón no se le caiga. Lo mismo está pasando acá. Profe, pero digamos, si el V estuviera más arriba, se correría más. Exactamente, sí. Este ejemplo es como muy estable, ¿verdad? Pero obviamente puede suceder eso. Puede ser que la flecha roja se pase de la flecha azul, porque si esta flecha fuera así, aquí tendríamos la flecha roja, más bien se pasa. Entonces, más bien, el valor de alfa es más grande. No sé si me entiendes. Pero para este ejemplo funciona muy bien esta situación, que esta flechita sea un poquito más pequeña que U, ¿verdad? Pero sí puede suceder ese caso, también funciona. Y para así decirlo, esa igualdad siempre se va a mantener entonces.
Sí, exactamente. Esta igualdad es el secreto para resolver eso. Y usted no tiene que encontrar qué número le tiene que poner a U para que coincida con la sombra. ¿Qué tanto usted estira, encoge su faja para que no se le caigan los pantalones? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok, listo. Sí, entonces andamos buscando el botón del pantalón para que no se le caiga la faja. Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Muy bien, alfa es el botón del pantalón. Eso es lo que andamos buscando. Muy bien, entonces vea lo que vamos a hacer. Yo para poder encontrar ese dichoso botón del pantalón, entonces yo conozco, o ahí estéticamente, tengo la flecha de color rojo, pero yo podría tomar la flecha al revés, que es menos W. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Que es el menos W, que apunta para el lado contrario. Sí, profe. Ahora vamos a sumar la flecha naranja con la flecha roja. ¿Cómo queda la suma de esas dos flechas, de la naranja y de la roja? ¿Se acuerdan cómo se sumaba? Usamos la ley del paralelogramo. Entonces, a ver si se acuerdan. No sé, si lo van viendo, forma un paralelogramo y la suma de esas flechas es la diagonal de ese paralelogramo. ¿Qué resulta y sucede? Que es la línea punteada. Entonces ya yo sé que la flecha que se forma es V menos W, porque es la suma de esas dos flechas. Entonces me doy cuenta que si la punteada vale V menos W, la otra también vale V menos W, porque son paralelas. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Y Gabriel, ¿cómo es la flecha negra con la flecha roja? ¿Qué le dice la intuición? ¿Cómo las ves en posición? ¿Qué ángulo se formará acá? Según lo que te dice el corazón de las cartas. 90, profe. Muy bien, muy bien. El ángulo, bueno, ahí está la fórmula, ¿verdad? La proyección de V sobre U, la proyección de la flecha naranja sobre el azul, es W, que es alfa veces U, pero el ángulo que se forma aquí en efecto es de 90 grados. ¿Y qué significaba que el ángulo entre dos vectores fuera de 90 grados? ¿Qué puedo hacer con esos dos vectores si son de 90 grados? Vamos a ver si se acuerdan. Este es V menos W. Aquí hay 90 grados. Y esta flecha es U. O sencillamente esta flecha es W. ¿Qué pasa si yo hiciera el producto punto entre estas dos cosas? Da 0, profe. Da 0. Entonces, si yo hago el producto punto entre estas dos cosas, me tiene que dar 0. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente paso. Entonces, esto quiere decir que ya yo tengo la proyección ortogonal. Ya yo sé que el ángulo, como dijo Gabriel y como lo está diciendo María Fernanda, es de 90. Entonces tiene que suceder que los dos vectores, V menos W y U, son perpendiculares. Es decir, la flecha de color negro y la flecha de color azul, exactamente el producto punto me tiene que dar 0. ¿Todos me siguen hasta ahí, chiquillos? Sí, profe. Muy bien, y entonces me doy cuenta de algo importante. Recuérdense que W es alfa por U. Entonces yo lo puedo sustituir aquí. Entonces eso es lo que va a pasar. Cuando sustituyo me queda V menos alfa por U. Y luego lo que hago es distribuyo. Vean que mi objetivo es encontrar el alfa. Entonces cuando yo distribuyo, vean que me doy cuenta que me queda V por U menos alfa por U por U. Y acuérdense que yo puedo pasar este que está restando hacia el otro lado. ¿Ok? Me doy cuenta que U por U es lo mismo que la norma de U al cuadrado. Y como esto es un número, yo lo puedo pasar a dividir. Y resulta que a la hora de pasarlo a dividir, ya yo me doy cuenta quién es el alfa. Entonces, me doy cuenta que la proyección, recuerden que es la proyección de V sobre U, es alfa.
Pero ya yo sé quién es alfa. Alfa es B por U entre la norma de U al cuadrado. Todo esto es el alfa por el U. Entonces, literalmente, me doy cuenta y encuentro la fórmula de la proyección ortogonal. Eso que está aquí, esto que está aquí, es la fórmula de la proyección ortogonal. No se les olvide esa fórmula, chiquillos, siempre va a funcionar. No sé si tienen dudas, alguna parte que me devuelva. Profe, yo no tengo dudas, pero estoy copiando por aquello. Ok, no hay problema, excelente. Gabriel, ¿usted? No, profe, eso fue demostrar también, va, básicamente. Exactamente, es demostrar, lo que acabamos de hacer fue demostrar la fórmula de la proyección ortogonal. El teorema como tal no viene en el libro, pero también es importante entender de dónde proviene. Ok, profe, sí. Listo, Profe, profe, entonces. la tarea usted la sube ¿cuándo, profe? Ya leí la La, tarea es hacer un resumen, la número 10. ajá. Sí, es hacer un resumen del tema de planos. Ah, ok. Sí, es Sí, que porque, antes, ajá. no, digamos, es que tengo examen el lunes, entonces. No, yo la voy a subir ahorita, más bien, pero ya les comento, es hacer un resumen del tema de planos, que por tiempo no nos dio chance, pero es importante. Ah, ok, profe, está bien. Sí, No. entonces yo ahorita les subo las indicaciones, pero prepárese para eso, un resumen del tema de planos. Ay. Pero bueno, no importa. Ok, muy bien, ¿puedo pasar, chiquillos? Sí, profe. Ok, María Fernanda, ¿vos? No, profe, yo estoy bien. Ok, muy bien. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a recordar la fórmula que acabamos de probar y, y vamos a determinar la proyección de V sobre U. Entonces, recuerden, el objetivo es encontrar la proyección, ojo, la proyección ortogonal de V sobre U. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que la proyección del vector V sobre el vector U es la sombra que deja el vector V sobre el vector U. Y esta proyección se llama alfa veces U. Eso es lo que hemos demostrado. Entonces ya sabemos que esto es alfa veces U. Es una porción, el alfa es una porción de ese vector. ¿Quién es el alfa? Encontramos en la fórmula pasada que el alfa, en la demostración, encontramos que el alfa es esto que está aquí. Es el producto punto de U por V entre la norma de U al cuadrado. Entonces es el producto punto de U por V entre la norma, ojo, entre la norma de U al cuadrado. Entonces todo esto es el alfa y este resultado lo multiplicamos por U. Entonces tenemos que hacer esos cálculos. Entonces primero, yo lo que hago es encontrar el producto punto de U por V. Es decir, 1, 2, 1, producto punto con 0, 2, 2. Vamos a calcular primero eso que está ahí. Si hacemos este cálculo nos da 0, nos da 4, nos da 2 y el resultado nos da 6. Luego vamos a calcular la norma de U al cuadrado. La norma de U al cuadrado es sencillamente U por U. ¿Y esto quién es? Es 1, 2, 1 multiplicado por 1, 2, 1. ¿Quién es esto? Bueno, esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y aquí nos va a dar 6. No sé si me sigues hasta ahí. Bueno, sí, bro. No me había dado cuenta que María se fue ya. Ok. Sí, ahí está, se fue, se nos fue. La compañera se fue. Entonces aquí nos va a quedar, señorito, 6 entre 6 por el vector U. El vector U es 1, 2, 1. Pero 6 entre 6 da 1. Y da 1, 2, 1.
y al final nos da 1, 2, 1. Entonces mira que la proyección ortogonal de V sobre U nos está dando exactamente el vector U. O sea, literalmente, ¿qué fue lo que pasó? En el caso de que hiciéramos este dibujo, resulta y sucede que cuando yo saqué la sombra del vector V sobre el vector U, la sombra cayó exactamente encima del vector U. Eso es lo que está pasando. Por eso nos dio este mismo resultado. No sé si hay dudas hasta ahí. No, profe, digamos, ok. Entre 6 y 1. Ok, sí. No, está bien, profe. Nada más ahí cayó el 1 y lo multiplicó por Por el el vector. vector. Ajá, correcto. Y nos dio el mismo vector. O sea, en términos de dibujito, la sombra cayó encima. Eso fue lo que pasó. Sí, profe, listo. Ok, entonces yo creo que hice un dibujito acá, aquí esta vez. Aquí yo hice un dibujito en GeoGebra. Entonces, vea lo que pasó. Técnicamente la flecha U, ¿cómo es? Ah, sí. La flecha azul, es que aquí son la misma. Yo no sé por qué se me corrió. Pero técnicamente, al hacerlo en GeoGebra, la flecha de color rojo cae encima de la de color negro. Entonces caen totalmente encima una de la otra. Eso es lo que está pasando. No sé por qué se me movió ahí, pero la proyección fue esa, la de color rojo. Ok, sí, profe. Sí, claramente ahí cae sobre la sombra, por así decirlo. Exactamente, cae encima. Sí, yo no sé por qué está movido, pero bueno, no he revisado el dibujo. Pero créame, la flecha negra y la de color rojo son la misma. Para que usted más o menos me entienda, cayó una encima de la otra. Muy bien. Entonces, bueno, una de las cosas importantes para seguir acá es que a veces los vectores de RN no utilizan esta notación, sino que se ponen transpuestos. Pero es una cosa importante si en el resto del libro aparece la notación al revés. Es decir, si aparece el 1, 2, 3, es lo mismo que 1, 2, 3 en esta parte del libro. Si apareciera 5, 6 y 7, es lo mismo que 5, 6 y 7. Por ejemplo, eso es lo que nos está hablando el libro. Y que usualmente uno pone una T de transpuesto, pero que en esta sección o en este tema la T puede ser que aparezca o puede ser que no. Entonces, para que tomen en cuenta o tomes en cuenta ese detalle. Entonces, nada más es como información que apareció ahí, pero que yo sentí que era importante para efectos de los ejercicios. Y ya, terminamos la clase. Técnicamente lo que hay que hacer es, bueno, hoy vimos muchas cosas muy importantes, pero igual que siempre, estudiar o demostrar los teoremas que no fueron demostrados y aquí unos videos sobre el cálculo del producto escalar o la norma de vectores, que sería como un trabajo asincrónico, ¿verdad? Para que le prestes atención. Y eso sería. No sé si tienes dudas, estimado. No, profe. Bueno, respecto a la tarea 9, igual, entonces va a ser un resumen de un tema, ¿es? No, ya la 10, la 9 es para hoy. Ah, ok, la 10, sí, perdón. Sí, y va a ser un resumen sobre el tema de planos. Yo ahorita se las mando. Bueno, ahorita o más tardillo, pero cualquier cosa de esas va a ser la idea para que lo tomes en cuenta. Ah, ok. Profe, podemos ver un toque, aquel asunto que le comenté yo. De la verdad, ahorita yo vi el audio, pero sí voy a dejar de grabar.